conocer y explicar acerca de una invitación que se hizo a través de un ejercicio abierto y democrático, que fue un concurso de ensayos que hoy se convierten finalmente en iniciativas que por supuesto habremos de presentar el día de hoy sobre 4 distintos temas. Nosotros lanzamos un concurso abierto en La Laguna. Yo soy originario del estado de Coahuila, como ustedes lo saben, de la ciudad de Torreón, y bueno, por supuesto que a través del ejercicio que hacemos todos los fines de semana que estamos en nuestra ciudad, siempre recogemos las inquietudes, las propuestas, las inquietudes, a lo que siempre le he denominado tomarle el pulso al ciudadano, poderlos escuchar, y en esta ocasión, pues a través de las inquietudes y las propuestas de los jóvenes, a través de la investigación y de la innovación, pues lanzamos este concurso tan importante, inédito, porque realmente lo que estamos poniendo en práctica es la capacidad, es la destreza, es la investigación por parte de los jóvenes universitarios. Este concurso se llamó Tu Iniciativa contra la Corrupción, sobre 4 ejes principales. El tema, estos 4 ejes fueron la transparencia, la corrupción, el buen gobierno y la rendición de cuentas. En ellos participaron jóvenes de distintas universidades. Las principales, o cuando menos las que mayor alumnado tienen, son el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de La Laguna, la Universidad Autónoma de Coahuila, etcétera. Fue una invitación abierta a todas las universidades, a todos los jóvenes universitarios. Fueron 20 ensayos que realmente superó por muchísimo las expectativas, porque reitero, en lo que estamos poniendo en práctica era pues la inquietud de los jóvenes por participar, su destreza, su capacidad, pero sobre todo su inquietud y compromiso por México. En este caso, nosotros lo que hicimos fue, y por supuesto, por obvias razones, manejarlo con mucha transparencia, con mucha apertura. Estuvo integrado un jurado calificador, por una parte, exlegisladores con mucha experiencia, como fue el caso de Jorge Cermeño Infante, que ya fue senador, fue diputado, Juan Antonio García Villa, Juan de Dios Castro Lozano, etcétera, una cantidad importante de ex legisladores. Por otra parte, gente vinculada con los medios de comunicación, periodistas, conductores de medios locales como Milenio Laguna, Televisa Laguna, Grupo Radio Estéreo Mairán, Megacable y algunos otros programas tanto de radio como de televisión. Y por otro lado, también fueron invitados a participar organismos de la sociedad civil vinculados con estos temas. En esta ocasión los ganadores fueron César Humberto de la Garza Adriano, joven de 23 años, que está cursando el 6º semestre de la carrera de Derecho de la Universidad La Salle en La Laguna, con el tema Inclusión de jóvenes para un gobierno abierto. Otro de los ganadores fue Ricardo Francisco Favila León, de 23 años también, cursa el 8º semestre de la carrera de Derecho en la Universidad La Salle de La Laguna, con el tema Inclusión Jóvenes para un Gobierno Abierto. Luis Fidel Morales Caballero está cursando el 8º semestre en la licenciatura de Derecho por la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, con el tema Alternativas críticas para una sociedad en detrimento por la corrupción. Y Joab Ángel Rodríguez de la Cerda, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el tema Consolidar el acceso a la información pública por Internet. Si ustedes me lo permiten, quisiera darle la oportunidad a los jóvenes para que pues, nos platiquen brevemente acerca de estas propuestas y esta gran inquietud. Muchísimas gracias. Agradecer al diputado Marcelo Torres por promover este tipo de iniciativas. Mi iniciativa es una iniciativa para transparentar el ejercicio de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, una cantidad exorbitante que no justifican y la gente no sabe en qué reciben y en qué se gasta este dinero. En 2010 el Poder Legislativo fue el 5º Poder Legislativo más costoso del mundo, solo por debajo de países como Estados Unidos, Brasil y Japón. No podemos estarnos comparando con presupuestos. El presupuesto de egresos de la Federación del 2015 presenta un incremento del 14% en la Cámara de Diputados y del 8% en la Cámara de Senadores, un incremento poco justificado a razón de resultados
de ambas cámaras. Por eso mi iniciativa va encaminada a transparentar el recurso que reciben los diputados. En 2014, los grupos parlamentarios recibieron la cantidad de 1.145 millones de pesos, los cuales solo fueron justificados en 2 hojas, porque así lo marca la norma, porque así lo marca la ley. No podemos justificar 1.145 millones de pesos en 2 hojas. Esto es un atentado contra la dignidad intelectual de los ciudadanos, ya que es una cantidad exorbitante debido a las necesidades que tenemos. Es por eso que mi iniciativa va encaminada a transparentar el ejercicio de estas subvenciones, a reformar el reglamento de transparencia para que se obligue a los grupos parlamentarios y a los coordinadores parlamentarios a que se justifique cada peso y cada factura de esos 1.000 millones de pesos que se entregan a los grupos parlamentarios cada año. Es una iniciativa que es un gran paso para la transparencia. De acuerdo al World Project Justice del año pasado, México ocupa el lugar número 42 en transparencia y el Poder Legislativo está muy por debajo de la media de transparencia. La gente necesita saber en qué se gasta este dinero. Son 1.000 millones de pesos que nadie sabe en qué se gastan y que no podemos seguir tolerando que se justifiquen en 2 hojas. Es por eso que pretendemos reformar el reglamento de transparencia y la norma que regula la transferencia de estos recursos para que se obligue a los coordinadores parlamentarios que hagan saber en qué se gasta este dinero. Mi nombre es César Humberto de la Garza Adriano. Preséntate, por favor. Okay. Muy buenos días, soy Joab Ángel Rodríguez de la Cerda, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bueno, mi iniciativa fue consolidar el acceso a la información pública por Internet. Especialmente en nuestra facultad siempre hemos visto que la transparencia tiene que ser algo más que va más allá del marco jurídico. No podemos seguir poniendo leyes, seguir poniendo sanciones que la verdad no se cumplen, siendo que la mayoría de los organismos encargados de sancionar se encuentran completamente desarmonizados, no hay alineación de leyes. Cuando me refiero un poco más al marco, que debe ser un poco más un marco social que un marco jurídico, me refiero a que son las actitudes de los gobernantes hacia con los ciudadanos. Y bueno, y eso sí nos podemos llamar ciudadanos, porque prácticamente somos habitantes. Un ciudadano es quien se involucra en la política, nada más nos ven prácticamente como clientela. Entonces, una de las formas para llegar a conseguir el acceso a la información sería facultar al IFAI el acceso a casos de violaciones de los derechos humanos y no esperar prácticamente los dictámenes, como lo que pasó con el caso de Tatlaya o con el caso de Ayotzinapa. Otra de las cosas que también se debe facultar es darle más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para consolidar, para consolidar castigos y publicar más información de manera más ágil, más rápida. Y la verdad, no me ocurre. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ricardo Favila León, soy estudiante de la Universidad La Salle del 8º semestre y mi iniciativa es para la inclusión de los jóvenes para el gobierno abierto. En 2013 México suscribió la copresidencia junto con Indonesia de la Alianza para el Gobierno Abierto y esto busca en 5 ejes, de los cuales destaca la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Es por eso que nosotros buscamos que a través de la participación de los jóvenes se pueda integrar y tener un Congreso más incluyente. Nuestra iniciativa va en sentido de que 1 de cada 5 de las candidaturas de representación proporcional sean para jóvenes menores de 29 años. Todo es que en nuestro Congreso, de los 618 congresistas, únicamente el 22% de los congresistas son menores de 29 años. Entonces es una cifra impactante y alarmante. Por eso que nosotros buscamos que los jóvenes realmente nos sintamos incluidos y representados en la Cámara. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fidel Morales. Agradezco el tiempo de ustedes y la invitación de Marcelo. Mi proyecto de iniciativa es un proyecto relativo a la corrupción. Y es un tema extenso y muy curioso, dado a que particularmente en este caso, y atañendo las demás propuestas, no existen soluciones únicas, por lo que debemos involucrar una pluralidad de acciones que obviamente propulsen la corrupción que pues
tanto se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Yo creo que no hay necesidad de ejemplificarlo porque lo vivimos, es empírico el hecho. De acuerdo a las soluciones, primeramente educación, dado a que es el sustento de toda sociedad, es evidentemente el fundamento de las creencias, no solo ciudadanas, sino políticas. Y sabemos que estamos atravesando un margen de dificultad educativa respecto del interior y el exterior, asociando tal vez a los sindicatos. Relativo a la ciudadanía, la corrupción no solo se da en los grados altos o en las altas esferas de la política, sino que se manifiesta todos los días y no podemos seguir siendo contribuyentes de este tipo de acciones, por lo que se proponen algunas medidas punitivas y coercitivas para que el ciudadano vaya adoptando la ideología, aunado a la educación, de que la corrupción no es viable y no es justificada. Transparencia Internacional nos ubica en los ya centenares, alrededor del 110, a la par de Nigeria, en materia de corrupción, lo cual es lamentable. Y yo creo que esto puede contrarrestarse definitivamente. Primero, reformas, es evidente y es eminente el carácter que estas deben tomar, pero aplicadas a la práctica. El hecho de la reforma anticorrupción no busca que se encuentren nuevos caminos o nuevas maneras de moverse y de esquivar las leyes, sino a través de un empoderamiento de la Auditoría Superior de la Federación y apoyada por un organismo constitucional autónomo, además de muchos otros factores y variantes que se proponen en la iniciativa, es que podemos dar pie a que estas conductas subversivas vayan en declive. Con el tema de San Quintín, por supuesto que en el Partido Acción Nacional estamos siempre puestos y dispuestos a colaborar por el bienestar de todos los trabajadores, de los empleados en este país y por supuesto cuidar el que las condiciones de trabajo siempre sean pues favorables para todos ellos. Y por supuesto es un llamado de atención que se le hace a la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que pues efecto de sus propios auxiliares pues realmente podamos siempre evitar el que estos casos de abuso que en muchos casos suceden, no nada más en el caso de San Quintín, estos casos los vemos prácticamente en todo el país, pero realmente pueda ser superado. En el caso del acuerdo tomado por la propia autoridad electoral para efecto de bajar estos spots, bueno, llama mucho la atención el hecho de que el PRI gobierno esté mostrando una piel tan delgadita, tan sensible, donde se hacen señalamientos claros y sobre hechos reales que han sido del dominio público y que ahora el PRI gobierno no acepte el que se haga estas menciones que, reitero, son hechos consumados, son hechos que todos los mexicanos hemos conocido. Por tanto, reprobamos este tipo de actitudes y lo que estamos viendo es que vamos en retroceso. Realmente estamos viendo que estamos regresando a los años 70, 80, donde nadie podía hacer un señalamiento sobre alguna autoridad emanada del Partido Revolucionario Institucional, hoy de regreso en el gobierno, y con ello estas prácticas que por supuesto laceran y dañan a la democracia en el país. La libertad de expresión es una garantía constitucional que ya se había superado en los 12 años de gobiernos panistas y hoy el PRI simple y sencillamente pues cualquier señalamiento que se haga en contra de los abusos que han cometido. Yo la verdad que agradezco mucho tu interés por los problemas que tenemos todos los jóvenes, que son muchísimos, y te respondo muy sencillo. Hace tiempo nuestros padres, tíos y todas las generaciones anteriores tuvieron una decisión, la decisión de hacer algo, de no hacer nada, y en su mayoría fue no hacer nada. Y hoy nosotros vivimos las consecuencias de esa decisión, consecuencias muy graves como las que solamente 3 de 10 jóvenes ingresan a la universidad y solamente uno la termina. Y ese joven que termina la universidad pues probablemente o no tiene un buen trabajo o no lo consigue, entre otros grandes problemas que hoy nos dejan. Y hoy tenemos esa misma decisión los jóvenes de hacer algo y de no hacer nada, y creo que pertenezco a una generación en la que no estamos de acuerdo con el país que nos dejaron en lo absoluto, es algo que todos vemos todos los días, pero estoy animado porque veo un despertar en jóvenes
amigos míos, compañeros que aquí están, que queremos hacer algo por hacer las cosas. Hoy estamos aquí en Cámara presentando propuestas, buenas propuestas, y hay voluntad de los legisladores para hacer algo. Y creo que este tipo de cosas son las que pueden ayudar a que cambiemos poco a poco las cosas y que mis hijos y los hijos de mis compañeros y nuestros nietos no vivan la realidad que a nosotros hoy nos tocó. El gobierno, el PRI gobierno, no entiende que no entiende. Esa frase realmente ya se quedó. Lo que es muy lamentable es que por un lado el gobierno, el ejecutivo, pues esté planteando y esté proponiendo medidas de austeridad cuando no predica con el ejemplo. En Cámara de Diputados acogimos bien esa propuesta, me parece que conscientes de la situación por la que atraviesa el país, pero quien debería de poner el mejor ejemplo no cumple. Estas son las incongruencias en las que está viviendo México. Por un lado, el caso de Pemex, donde debería buscar ser más productivo y más competitivo, realmente bajar los costos, porque puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que en Pemex pues realmente está en nómina gente que ni siquiera labora en ella, y estos ejemplos los vemos en prácticamente todos los gobiernos emanados del PRI. Esto tiene que ver con la corrupción, por eso es urgente, por eso es muy importante el que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda ser aprobado incluso el día de mañana en el Senado. Esta es una llamada de atención porque, reitero, son las incongruencias del PRI gobierno, donde dice una cosa pero hace otra. Efectivamente, el día de hoy se cancela la Junta de Coordinación Política programada, como ustedes saben, siempre a la 1 de la tarde, porque realmente la agenda ya está pactada y por supuesto lo que tenemos que dar es el espacio para que, por un lado, el tema de transparencia, el tema de FICREA y por supuesto por otro lado en el Senado el Sistema Nacional Anticorrupción puedan ser aprobados. Definitivamente estamos considerando que la próxima semana sesionaremos martes, miércoles y jueves, y muy posiblemente en la última semana del mes de abril trabajemos de lunes a jueves. La realidad de las cosas es que ¿qué más da si es de lunes a viernes o de lunes a domingo? Lo importante es que todos estos temas los podamos aprobar pues lo antes posible. No es que se esté legislando fast track, estos son temas que ya tenemos incluso años analizándolos y discutiéndolos. Lo importante es que esta legislatura, esta 62 legislatura, como ha sido pues llamada y reconocida como una legislatura histórica, cierre así este último tramo. La realidad es que hemos cumplido con todas y superado por muchas las expectativas que se habían pactado desde un principio, y por ello puedo decir con gusto, con mucho agrado y con mucho orgullo que el haber pertenecido a esta legislatura, por supuesto, fue para el bien de los mexicanos. Existen muchos temas, el tema de la reforma fiscal, reforma hacendaria, mal llamada reforma fiscal, por supuesto que habremos de seguir insistiendo en que se revierta este daño a la economía de millones de mexicanos, porque realmente pues no nos equivocamos, vino a provocar una gran crisis de credibilidad, de bienestar, de inversión y por supuesto de prosperidad para todos los mexicanos. Por supuesto que primero soy un representante popular y siempre escucho a los ciudadanos, es un ejercicio que hago semana tras semana. Somos diputados los 365 días del año y los 365 días del año me he dedicado a trabajar por el porvenir de los mexicanos. Las pruebas ahí están, ustedes que tienen siempre el cuidado de observar qué es lo que hacemos los legisladores, pues a las pruebas me remito. Y en este caso, estos ensayos presentados por 20 jóvenes, porque no fueron nada más los 4 jóvenes que nos acompañan el día de hoy, ellos fueron los ganadores de estos 4 ejes. Por supuesto que las habremos de impulsar, porque esta es la voz de los ciudadanos y como representantes populares no nada más es escuchar, sino es efectivamente proponer y defender todas estas ideas que son de gran relevancia para el país. Es el sentir de los ciudadanos y por tanto tenemos una gran responsabilidad y así lo deben de entender todos los diputados, todos los grupos parlamentarios, de que finalmente pues es la inquietud de ellos, me parece que son buenas propuestas. El tema de la transparencia, pues realmente no nos podemos oponer a ella. El dinero del gobierno es el dinero de los mexicanos y por tanto lo tenemos que transparentar. Me parece que son oportunistas. El tema de la marihuana realmente no creo que sea la solución de este problema. Es un mal que aqueja por supuesto a nuestra sociedad, pero ¿por qué estas propuestas únicamente en campaña?
Esa es la gran pregunta. ¿Por qué en este momento se está lucrando realmente con la necesidad y con la inquietud, principalmente de los jóvenes, pero también de los grupos más vulnerables, de la gente pues que vive en extrema pobreza? Por ello es que este trabajo debe ser permanente, no nada más ocurrencias de un partido político para atraer pues votos, para ganar su simpatía a través de cuestiones que creo que pues en nada benefician a la salud de los jóvenes. Sí, efectivamente, yo creo que cumplimos con todas las expectativas, y no nada más cumplimos, me parece que rebasamos las expectativas que se habían establecido. Había quienes consideraban que no creían que todas estas reformas fueran a ser aprobadas, y claro, no han funcionado a cabalidad estas reformas, porque sin una materia económica sana, realmente donde podamos atraer inversión, donde podamos dar certeza jurídica a los inversionistas, pues en nada puede beneficiar. Por ello es que habremos de seguir impulsando reformas en materia económica para revertir este mal, el tema de la deducibilidad de las inversiones, el impuesto sobre la renta, los IVAs, etcétera. Son aspectos que el gobierno tiene que tener la sensibilidad, tiene que tener la madurez política para entender y reconocer que se equivocó, pero no se trata nada más de corregir la plana al gobierno, porque ahí están las propuestas, sino que efectivamente escuchen especialistas, escuchen a todos los sectores productivos del país y podamos pues finalmente revertir este daño, porque lo que tenemos que buscar es primero incentivar a nuestra economía para después pensar en la forma para recaudar recursos al gobierno federal a través de los impuestos. Por tanto, me siento satisfecho y puedo decir con orgullo que superamos por mucho las expectativas creadas originalmente, pero sí, por supuesto, hay temas pendientes como es en materia económica, en materia fiscal. Esta no es ninguna ocurrencia, esta es la voz de los ciudadanos y por tanto tenemos la obligación de escucharlos. Los jóvenes tuvieron el derecho de expresarse y nosotros tendremos la responsabilidad de acatar este mandato. Por tanto, por supuesto que lo importante es que hagamos las gestiones necesarias, el cabildeo necesario y suficiente con los distintos grupos parlamentarios para que estas y otras más iniciativas puedan prosperar y efectivamente puedan ser materializadas. Yo no entiendo cómo es posible que haya grupos o partidos políticos que se opongan a la transparencia, a la rendición de cuentas, porque reitero, no son artículos de lujo, son aspectos en una vida democrática que lo vemos en muchos otros países y no podemos nada más insistir en la transparencia en otros y no practicarla nosotros. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día.